La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Está con nosotros Leopoldo Maldonado, subdirector de Artículo 19, a quien agradecemos de verdad su presencia con nosotros vía telefónica para hablar sobre las expectativas en torno a la libertad de expresión en el próximo gobierno y su opinión de la postura de Andrés Manuel López Obrador ante la que él denomina prensa fifí. Leopoldo, Juan Ceballos, Marcela Pámani, saludamos con mucho gusto. Hola Marcela, hola Juan, muchas gracias por el espacio de nueva cuenta. Sí, sigue siendo recurrente por parte del próximo jefe del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo, el próximo titular, estas descalificaciones, estos señalamientos, incluso cuando Artículo 19 se pronuncia respecto a ciertos señalamientos que hizo el periodista Carlos Loret de Mola, y también aprovechando el viaje, como se diría, también hablamos de estas expresiones poco afortunadas respecto a las mujeres periodistas, corazoncitos, del beso a la compañera en Baja California, y al final del día creo que esa fue la respuesta. Al día siguiente, hablando de la prensa fifí, explicando su motivación histórica, el contexto del que nace ese calificativo, nos sigue pareciendo profundamente riesgoso que el máximo mandatario, el primer mandatario del país, que todavía no asume, pero está por asumir ya en un par de semanas, haga este tipo de descalificaciones, situación que ahora se presentó con la controversial portada de la revista Proceso, que está en todo su derecho de publicar lo que se le venga en gana. Pues viene este reproche por parte de varios personajes vinculados al observador, entre ellos su esposa, y después él calificando de amarillista, y acá pues evidentemente en contra de todo lo que se ha construido como lo que podríamos llamar una doctrina de la libertad de expresión, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Él, como próximo primer mandatario, pues como próximo titular del Poder Ejecutivo Federal, pues no puede hacer este tipo de descalificaciones. Ya lo mencionábamos en mi anterior intervención en este programa, que ustedes muy amablemente me han invitado en diversas ocasiones. Pues el primer mandatario tiene la calidad de garante, al igual que los funcionarios del Estado mexicano, todos, la calidad de garante respecto a la libertad de expresión. Sí se pueden expresar, sí pueden debatir, sí pueden replicar, pero deben de cuidar mucho las descalificaciones, en particular en un contexto como el mexicano, donde la prensa vive bajo asedio, bajo la violencia de los propios funcionarios públicos y también de grupos criminales. Entonces, evidentemente, no es un contexto en donde pues nunca se había presentado este tipo de confrontaciones contra la prensa. Al contrario, es el pan de cada día, y muchas personas seguidoras de López Obrador pueden, o no seguidoras, simplemente pueden aprovechar estos mensajes como un permiso, entre comillas, para poder agredir a periodistas. Es particularmente sensible el tema de este tipo de declaraciones que puedan hacer los funcionarios públicos. Se ha presentado desafortunadamente en los últimos años en toda América Latina. Uh-huh. Ciertamente, ¿no? Porque finalmente en este ambiente de polarización que no podemos negar ni tampoco pensar que no existe, hay una polarización importante. Hay los buenos y los malos, y los malos casi siempre están del lado de quienes dicen, quienes también lo hacen con mucha ligereza, que son los que tienen el dinero, son los que tienen las concesiones, son los que tienen absolutamente todo lo bueno en este país, pero que no necesariamente son las caras que luego salen a decir las notas, o los reporteros que se la juegan todos los días y que a lo mejor desconocemos todos los nombres de ellos y su labor de verdad de sacrificio. Entonces creo que hay que ser un poco más cauto, ¿no?, en estas descalificaciones. Totalmente de acuerdo. Fíjate que ahora que comentas eso, me preocupa mucho, porque en la narrativa de los buenos y los malos, haciendo un poco de retrospectiva, se ha enquistado en la sociedad mexicana desde hace 12 años
propósito de la guerra contra el narcotráfico con Felipe Calderón, nada más que los buenos y los malos van tomando diferentes formas, ¿no? Exacto. Pero esta lógica maniquea que ha imperado en la política mexicana, esta lógica dicotómica es sumamente nociva. O sea, antes con Felipe Calderón nos presentaban a los buenos, pues los buenos eran, no sé, los que no delinquían o no delinquíamos, y los malos los que sí lo hacían, con una ligereza tal que al final se terminaran de justificar todo tipo de atrocidades, tanto por parte del crimen organizado como por parte de las fuerzas del orden. Ahora esta lógica maniquea impera, pero mutan los actores y como bien dices, pues bueno, quienes tienen se convierten en los malos, quienes no tienen son los buenos, y esto no nos ayuda a entender una realidad mucho más compleja, una realidad donde evidentemente no se trata de buenos y malos, no se trata de puros o impuros, sino se trata pues de una serie de particularidades que va a tener que resolver el próximo gobierno, que va a tener que complejizar para poder resolver, para poder comprender. Y entonces en eso sí estoy totalmente de acuerdo que tienen que ser más cautos. Y si están hablando de reconciliación, evidentemente este discurso no abona en nada. Exacto. Este discurso solamente profundiza la división social que persiste en México, profundiza las divisiones políticas y hace, echa mano de una lógica, repito, maniquea, en donde o estás conmigo o estás contra mí, y eso no puede seguir persistiendo en la política mexicana, y los políticos, sobre todo los presidentes, no pueden estar incentivando ese tipo de discursos. Claro, por supuesto. Ahora, hay algo que se queda pendiente, la polémica ley de propaganda oficial, ¿no? Porque finalmente, pues también conocemos los números y los números, pues dan a veces hasta vergüenza, porque es una apología a la personalidad del mandatario en turno, y muchos de los recursos están empleados para eso. Digo, con más o menos efectividad, ya hemos visto que no se trata de dinero, sino se trata de tener argumentos para poder defenderlo defendible, porque es imposible defender lo indefendible, como en el caso de Enrique Peña Nieto. Sí, mira, recordaremos, y bueno, repito, siempre nos han dado este importante espacio ustedes, que hace exactamente un año, se va a cumplir un año de esta histórica resolución de la Suprema Corte, donde ordena al Congreso Federal legislar algo que se le olvidó legislar por decirlo menos, durante 4 años, que era precisamente la erogación del gasto en comunicación social, en propaganda gubernamental o publicidad oficial, le hemos dicho de muchas maneras. Al final del día creo que es una buena señal el que se hable de esto, ¿no? Se habló algo que era hasta cierto punto tabú. Artículo 19, fundar, hacíamos nuestras mediciones, nuestros informes y eran pues prácticamente tomados por un puñado de medios de comunicación hasta hace todavía un par de años, hace 3 años, y ahora el tema se abrió, se habló, y no solamente se tiene que abordar desde la perspectiva del despilfarro, que es de verdad es ominoso la cantidad de dinero que ha gastado el gobierno saliente, asciende hasta el 2017 a 53 mil millones de pesos en publicidad oficial, y como dices, pues no se puede defender lo indefendible, o sea, fueron 53 mil millones de pesos tirados a la basura. Exacto. Que evidentemente no abonaron a la popularidad del presidente, que es uno de los que ha tenido los niveles más bajos de aceptación en la historia reciente del país. Entonces, sí, además del despilfarro, la publicidad oficial ha sido históricamente utilizada como un medio de coerción a medios de comunicación de todas las regiones del país, de todos los tipos, ¿no? Radiofónicos, televisoras, ahora medios digitales. Y eso yo creo que es algo que se tiene que revertir. O sea, nosotros estamos convencidos como artículo 19 que un verdadero cambio en política de comunicación social, en particular la asignación del gasto de la publicidad oficial, es un cambio que va a abonar en la calidad democrática de este país. Es una relación poco democrática, es un resabio del autoritarismo el que la publicidad oficial se siga utilizando como mordaza o como amago
para censurar a la prensa y así condicionar la pluralidad en medios de comunicación. Exactamente. Bueno, pero entonces, en concreto, Leopoldo, ¿cómo perfilas? ¿Cómo se podría construir una relación sana que fortalezca y que enriquezca el diálogo democrático y no que sea un enfrentamiento constante y muchas de las veces tan bélico desde la palabra y desde la descalificación, de tal suerte que haya un distanciamiento irreconciliable entre la prensa y el presidente? Mira, yo creo que lo primero es que se tiene que abstener de hacer este tipo de calificativos. Sí, se vale la réplica, en eso estamos de acuerdo, hay una ley, de derecho de réplica, pero la réplica siempre procede en términos de cuestiones fácticas, de hechos, no de opiniones. Es decir, no puedo yo alegar que estoy replicando, estoy ejerciendo mi derecho de réplica mediante descalificaciones. Eso no es réplica, ¿no? Entonces es para aclarar hechos y para debatir hechos. Se vale y se vale sin descalificación. Por otro lado, me parece que es muy importante esto que hablábamos al final, la regulación de la asignación de la publicidad oficial, establecer criterios claros, transparentes, mecanismos de verificación de informes de supervisión de esa asignación, y eso yo creo que también va a sanear muchísimo la relación entre la prensa y el poder público a todos niveles, no solamente el presidente, sino también gobernadores, presidentes municipales en todo el país. Yo creo que esos dos elementos. Y un tercer elemento tiene que ver con la política integral de protección a periodistas. Seguimos teniendo instituciones que únicamente han servido para simular que dan protección a periodistas, que brindan protección. Se tiene que mejorar, se tiene que brindar eficacia al mecanismo de protección a periodistas de la Secretaría de Gobernación, a la Fiscalía de Libertad de Expresión de la PGR. Ahora veremos qué pasa con esta fiscalía cuando se cambia, cuando se transite a una Fiscalía General de la República. Yo creo que esos tres elementos hay que estar muy atentos, y yo creo que todos conjugados, todos en armonía, pueden ayudar a mejorar la relación de la prensa con el poder político en México. Muy bien, pues estaremos atentos y por supuesto pues deseosos de poder tener nuevamente tu voz aquí en este espacio de Contextos. Gracias, Leopoldo. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Leopoldo Maldonado, subdirector de Artículo 19.